Vamos a cantar al Señor. Tenemos algunas canciones muy lindas. Algunas estamos enseñando en este tiempo. Mi esposa introdujo algunas canciones nuevas y algunas son de antaño, pero vamos a cantar esta, que es una expresión directa al Señor. Esto tiene que salir de tu corazón para que sea acepto por el Señor. Dice que Él es suficiente para mí. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Amén. Hermosa canción, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios por esto. Continuamos cantando. A tus pies arde mi corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies. Amén, gloria a Dios. Bien, que nos queda una canción más, la busco enseguida. Una de las canciones que yo mencionaba, que mi esposa estaba introduciendo, se llama El Rey ya viene. Bueno, el Rey ya viene. Estamos pensando que estamos en estos últimos tiempos. No sé si la cuarentena o la pandemia nos hace pensar, posiblemente sí, todo esto, ¿no? Dice así: el mercado está vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. El martillo del carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y al clamar el alma eterna viene Jesús el Salvador, porque el Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto volverá. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí, gloria a Dios, Él viene por ti. Amén. Gloria a Dios. Esta ha sido una semana provechosa a partir del día jueves con el desarrollo de esta campaña evangelística por las redes sociales. Realmente se notó un mover de la presencia de Dios muy notable. 17 departamentos tiene Entre Ríos
y en cada uno de ellos hubo pastores, hubo iglesias atentas al mensaje que disfrutaron de la palabra de Dios. Quiero invitarles este próximo jueves al salón de calle Falucho 829. A partir de las 19 horas tendremos estudio de la Biblia. Lo invito cordialmente. Vamos a comenzar este jueves a estudiar el libro de Apocalipsis. Asista, lleve su Biblia para charlar, para hacer preguntas, para conversar. Vamos a hacer una introducción con una oración, pero luego estaremos prácticamente todo el tiempo con la Biblia en la mano, procurando estudiar, aprender, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto de la voluntad de Dios. Este es un compromiso para usted y le aseguro que para mí también. Nos vemos entonces, Falucho 829, este próximo jueves, 19 horas. Haga la cita con el Señor en su corazón. Dios le bendiga mucho. El martes nos juntamos para orar. Allí hacemos un momento de encuentro. Nos ponemos de acuerdo y oramos al Señor los martes a las 18 horas. Dios le bendiga y venga ahora, permanezca porque ahora viene la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Hoy es domingo y estamos compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios, procurando entender qué nos dice Dios a través de este mensaje. Así que quiero llevarlos a que me acompañen, quiero llevarlos a la Biblia, al primer libro de Reyes. Acompáñenme, por favor, utilice su Biblia y vaya leyendo conmigo. Vamos a leer hoy bastante Biblia para poder entender el significado de lo que Dios ha hecho. Esto es una historia, pero una historia que tiene varios eventos y en cada evento hay un mensaje de Dios para nosotros. Así que le pido que me acompañe. Vamos a Primera Reyes, capítulo 11, del versículo 29 al 31. Allí la palabra de Dios dice: aconteció pues que en aquel tiempo, saliendo Jeroboam de Jerusalén, se encontró en el camino al profeta Ahías, silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que he elegido de todas las tribus de Israel. Y continúa el relato. Allí Dios va a dar unas razones. La situación es la siguiente. Salomón es el rey, sabio. Sabemos todas las virtudes de Salomón. Se habla mucho sobre su sabiduría y se resalta mucho por la cantidad de cosas que pasaron en su reinado, que fueron nada menos que 40 años. Pero si bien tuvo un momento de gran esplendor, sobre todo cuando inaugura el templo, inaugura su casa, cayó en uno de los pecados que Dios le había advertido al pueblo de Israel que no cometiera, es decir, que no se metiera con mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Él tuvo demasiadas mujeres. Evidentemente era un hombre muy sexual. Ese era Salomón. Prácticamente cada noche tenía una mujer distinta en su cama. Perdón que lo diga así, pero es la realidad que sale de las Escrituras. Ahora, esas mujeres extranjeras con las cuales tuvieron el grado de esposas del rey, le llevaron también
cuando se casaron con él, múltiples casamientos, llevaron sus dioses a Israel y llenaron a Israel de dioses paganos, muchísimos. La primera esposa nomás de Salomón fue una egipcia y él le hizo hasta un lugar para adorar a sus dioses dentro de Israel. Eso ya estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios, pero Dios resistió. ¿Por qué? Por el amor a David, por todo lo que Dios le había prometido a David, pero Salomón no era David. Cumplió los mandatos que tenía de parte de Dios, de parte de su rey, de su padre David. Él hizo el templo esplendoroso en Jerusalén, magnífico lugar para adorar a Dios. Allí oró como el más fiel de los creyentes. Y Dios le va a responder. Es muy interesante ver la oración de Salomón y la respuesta de Dios, que hay que analizarla profundamente y tal vez descubrir cómo Dios ya conocía el corazón de Salomón. Lo cierto es que aparece este Jeroboam. Jeroboam era un enemigo. ¿Por qué? Porque a raíz de esto que acabo de leer, que un profeta llamado Ahías, que hace esta ceremonia, una capa nueva que tenía sobre sí, la rompe en 12 pedazos, cada pedazo representaba una tribu de Israel, le da 10 a Jeroboam y dice, estas son las tribus sobre las cuales tú vas a gobernar. Pero reservo las otras para no olvidarme de las promesas que le hice a mi hijo David. Bien, así ocurrió. Salomón muere, llega su hijo al trono y con su hijo Roboam se produce esta división, producto de que Roboam no supo conducir, no supo gobernar, no aprendió de su padre, no siguió los consejos de los hombres sabios que habían aprendido con su padre, sino que siguió el consejo de la juventud, no sé si de la juventud, tal vez 30 y pico, 40 años, esos que se habían criado con él, pero que no tenían la sabiduría ni de Salomón ni de los ancianos, y produce la crisis para que la división llegue al pueblo de Dios. El pueblo elegido, pero está dividido ahora. Jeroboam va a gobernar sobre 10 tribus. Dice en Primera Reyes capítulo, no debo olvidarme de un versículo. En el 11:38, escuche. Y si prestares atención a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel como, claro, el territorio donde iba a gobernar. ¿A quién le dijo esto Dios? A Jeroboam. Es decir, no lo puso como rey, no le dio, sino que también le dijo la manera en que debía conducirse. Siempre Dios hizo así. A todos los que él asignó, también les dijo qué debían hacer. Bueno, honrar su nombre en primer lugar. Así recibió, claro, Jeroboam el reino de las 10 tribus. Ellos fueron a buscarlos. Ahora, en Primera Reyes 12:26, vamos a notar lo siguiente. Capítulo 12, verso 26, que lo paso a leer, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino que él manejaba a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. No entendió. No entendió el mandato. Por supuesto,
Dios sabía de antemano el corazón de Jeroboam. Él conoce nuestro corazón. Es decir, nos pide cosas que están, digamos, nuestro corazón, de acuerdo a cómo está preparado nuestro corazón. Ahora somos cristianos, tenemos a Jesús, el Espíritu Santo, no nos pide nada extraordinario, pero sí nos pide un ministerio, un trabajo que espera que cumplamos. Jeroboam planeó algo. Esto que acabo de leer dice, pero si la gente, a ver, hágase la idea, Israel, la parte sur de Israel, acá abajo, la parte sur, era donde estaba Jerusalén y el templo. Y la parte norte de Israel era donde estaban las 10 tribus sobre las cuales Jeroboam reinaba. Él dijo, la gente de mis tribus se van a ir a Jerusalén porque tienen la enseñanza de ir a adorar a Jehová. 3 veces por año tenían que ir. Y él dijo, no, planeó hacer una nueva religión. Como en Egipto, cuando salieron de Egipto, los israelitas, cuando van a Sinaí, Moisés se va al monte, los que quedan abajo esperando dicen, ¿cómo se demora Moisés? Aarón, hacenos dioses, para que nosotros podamos estar ocupados. Moisés está con Dios allá arriba, nosotros queremos adorar a los dioses acá abajo. Ya no era uno, eran 2. Y Aarón hizo 2 becerros con el oro que todos los israelitas le donaron. Lo fundió, hizo, no sé, un molde. Él le dijo a Moisés, tiré el oro y salieron estos becerros. Siempre me causó gracia eso. Evidentemente alguien hizo un molde. Bueno o malo no sabemos, pero hicieron 2 becerros. Y acá va a tener la misma idea, la semilla que fue puesta allá 400, 500 años antes de Jeroboam. Ahora vuelve a fructificar. Él también, seguramente conocía la historia, puso 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel, donde él vivía, y otro lo puso en Dan, una tribu que estaba al otro extremo de su reino. ¿Cuál era la idea de él? ¿Qué le dijo él a la gente? No vayan a Jerusalén. Acá tienen donde pueden adorar. Había un becerro de oro acá, un becerro de oro allá. Adoren acá. Hizo un altar para que hicieran sacrificios. Es decir, hizo una religión mitad israelita, mitad pagana. Y la gente aceptó. La gente de Israel aceptó. Seguramente, como siempre hay un remanente, Dios se reservó que iban a Jerusalén a rendirle alabanza y adoración a Dios y a hacer las cosas que estaban en la ley de Moisés. Así en el versículo capítulo 12, 28, él le dice lo siguiente al pueblo. Y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Así les dijo, estos son tus dioses. Estos 2 becerros de oro, estos son tus dioses. No hace falta que vayas a Jerusalén. Podés adorarlo acá. En el 12:33 dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Fíjese, una religión parecida a la que se realizaba en Jerusalén, pero sabemos que no hay media religión, no hay media fe. O somos de Dios calientes, llenos del Espíritu Santo, o somos fríos porque no creemos nada. Pero a los tibios, usted se debe recordar
lo que dice Apocalipsis, los vomitaré de mi boca. No. Dios no acepta la tibieza, no aceptó esto. Esto es lo que intentó este rey Jeroboam, rey del norte, primer rey del imperio del norte o del país del norte de Israel, al separarse en dos, esta gran nación de Dios, se separa en dos. Y Jeroboam, que fue puesto por Dios, ya comienza a alejarse. Él escuchó, el profeta le dijo, guarda esto, guarda aquello, guarda lo otro, pero él no escuchó, se dejó llevar por sus pensamientos, no había fe en su corazón, no pudo confiar en Dios. Vamos a leer, les voy a leer ahora, Primera Reyes 13, del 1 al 3. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó, o sea, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día, una señal, diciendo, aquel mismo día dio Dios una señal, que lo anunció con la boca de este profeta. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que están sobre él se derramarán. ¿Qué tal, Ese profeta acá dice que era un varón de Dios. Dijo una palabra que era fuerte para el rey. El rey la estaba escuchando porque estaba en ese momento quemando incienso, cosa que no debía hacer en la fe del judaísmo, ¿no? Ahí solamente los sacerdotes pueden quemar incienso. Pero acá lo tenemos él haciendo de todo, creando una religión, metiéndose en medio para lograr respeto del pueblo. Pero aparece un varón de Dios que aparece de golpe y dice cosas terribles que lo afectan directamente. Y fíjese cómo lo afecta, que el texto que sigue dice lo siguiente. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, y le dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Cuando dio la orden, arréstenlo, su mano quedó ahí paralizada. Yo no sé si horizontal o se le cayó, pero su mano ya no la podía mover, estaba paralítica. Y entonces aquel rey que estaba enloquecido contra ese varón, dice, por favor, ora por mí. Se dio cuenta que ese varón venía de Dios porque lo que decía era fuerte y Dios lo respaldaba. Se derrumbó el altar, se cayó el altar. Se desparramó la ceniza de todos los sacrificios que habían hecho. Y aquel rey dice, por favor, ora por mí para que mi mano me vuelva a sanar. Y aquel varón, que era compasivo, oró y la mano le volvió. El rey se quedó tranquilo allí y dijo, recuperé la mano. Y enseguida lo invitó a comer. Pero acaba de decir algo aquel varón. Mira, Dios me dio una palabra firme. Ya he cumplido mi trabajo. Vine a darte la palabra. Vine a decir lo que Dios va a hacer. Y Dios me dijo, no comas nada, no bebas nada. Salió de Judá, había ido desde
reino del sur, subió hasta Betel y Dios le dijo, ve, haz lo que te mando hacer y regresa. Y cuando regreses, no vuelvas por el mismo camino. Y él se dispuso a hacerlo. Rechazó la invitación del rey y se fue de nuevo a volver a su camino. Pero las cosas que pasan, ¿no? Había allí los hijos de un viejo profeta. Los nombres de estos dos profetas no se conocen. No se conoce, no se sabe cómo se llamaba ese varón, no se sabe cómo se llamaba el anciano. La cuestión es que los hijos le van a decir a su padre, mira papá, vino un varón de Dios, dijo una palabra, dijo esto, dijo aquello, todo se cumplió. El rey se quedó con su brazo paralizado, oró y se sanó. Y aquel viejo profeta dijo, qué bárbaro. Prepáreme el asno, voy a ir al encuentro de él. Estamos hablando de... Ese era el auto de aquel entonces. Estamos hablando de 3.000 años atrás, más o menos. Les doy una idea, ¿no? Bueno, se sube a su asno, sale y lo alcanza en el camino. En ese momento el profeta sin nombre, que dio la palabra de Dios, estaba allí descansando, siguiendo su camino. Y entonces el profeta viejo le dice, ¿tú eres el profeta que vino a dar palabra? Sí, soy yo. Ah, bueno, quiero invitarte a comer en casa. Y aquel varón le dice, no, Dios me dio una palabra, no puedo comer nada acá, tengo que irme enseguida porque esta es la palabra de Dios. Ah, pero yo también soy profeta, le dijo. Y un ángel estuvo conmigo y me dijo que viniera y te invitara. Ah, bueno, dijo el profeta, el otro profeta, el varón de Dios, dijo, bueno, voy a tu casa. Llegó a la casa del profeta viejo, comió, y bien apenas había comido, el profeta le dijo el mayor, por cuanto has sido rebelde. Le voy a leer el texto que está en el capítulo 13, versículo 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué significaba esta palabra? Morirás en este regreso, no alcanzarás a llegar. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y saben qué pasó? Cuando había comido y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y viéndose y volviéndose y yéndose el profeta, el varón de Dios, para diferenciarlo, le topó un león en el camino y lo mató. Su cuerpo estaba echado en el camino, el asno estaba junto a él y el león también. Se tiró al suelo allí y se acostó al lado del cuerpo. No lo comió, no lo mordió, no hizo nada, simplemente lo mató. Era su misión. He aquí que pasaban unos y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y se enteró que su palabra de ese viejo profeta se había cumplido. Murió de camino. Pero le entró la compasión al anciano y dijo, verdaderamente este era varón de Dios. ¿Qué motivó al anciano a hacer tentarlo y probarlo? ¿Por qué? Él era un profeta, pero Dios no lo usó. Él era un profeta, pero Dios no lo usó para hablarle al rey. Él trajo un profeta de lejos. ¿Por qué ese anciano? ¿Por qué él probó al profeta joven y lo tentó y lo hizo pisar el palito, lo hizo caer? Tremendo, ¿no? Aquel joven profeta debió recordar que cuando Dios te dice algo personalmente,
no lo va a cambiar nadie. Nadie va a venir a decirte algo en contra, algo está mal. O si no, la primera palabra no fue de Dios. Aquel varón de Dios olvidó lo que Dios le dijo. Y el viejo profeta le dijo, por cuanto fuisteis rebelde. Ser rebelde es rechazar la autoridad del superior y obedecer a otro inferior. Fíjese que el viejo profeta le dijo, un ángel me dijo, pero el otro profeta tenía palabra de Dios y rechazó la palabra de Dios para obedecer la supuesta palabra de un ángel que no era cierto. No había sido un ángel. El profeta anciano le mintió. Tremenda, ¿no? ¿Qué situación? ¿Cuál es la lección de todo esto? En cuanto a Jeroboam, él fue un rey desobediente. Dios le dijo claramente cómo debía comportarse y le mandó un profeta. Yo le llamo a cada una de estas situaciones oportunidades de Dios. Él tenía una palabra, se desvió. Dios le mandó un profeta, le destruyó el altar que no debía haberse hecho. Lo destruyó para que él entendiera, esto no es voluntad de Dios. Y él quiso matar a ese hombre atrevido, pero su mano quedó. El respaldo de Dios estuvo sobre el varón de Dios. Y él comprobó, oró, aquel rey recuperó y empezó su oportunidad. Es decir, volver a iniciar las cosas con Dios, sacar esos altares, esa religión que había creado. Él dice, acá dice que creó hasta una fiesta. Cuando había una fiesta en Jerusalén, la de las enramadas, él creó otra fiesta en esa fecha similar para que la gente no fuera a Jerusalén y se quedara ahí. Y el pueblo le obedeció. Ahora ese profeta mayor o anciano quiso defender a su propio rey porque él era de Israel, del reino de Jeroboam. Quiso probar a ese rey. Estaba ofendido con Dios porque Dios no lo usó a él. No sabemos, no lo dice la Escritura, no lo dice. Pero dice finalmente que aquel profeta mayor, anciano, reconoció verdaderamente, este era un varón de Dios. Y la palabra que Dios le dio era precisamente de nuestro Dios. Se compungió, hizo traer el cadáver de aquel joven profeta o ese varón de Dios. Le dijo a los hijos, sepúltenlo en el sepulcro que ya está preparado para mí. Ya era grande y ya tenía su lugar de destino. Cuando yo muera, sepulten mis huesos junto a los huesos de este varón. Bueno, yo pensé, ¿por qué no se saben los nombres? Ni del profeta viejito o anciano, ni se sabe el nombre del varón de Dios que fue a dar esa palabra. Yo estaba leyendo un libro y en ese libro que habló del pecado de Caín cuando mata a su hermano, el escritor pone el espíritu de Caín entre comillas, que de vez en cuando aparece el espíritu de Caín. Gente que se levanta para eliminar a toda aquella persona que le molesta, toda persona que odia, que le está haciendo sombra. La manera es sacarlo del medio. Si me molesta, lo saco. Bueno, así hizo Caín. Y el espíritu de Caín es cuando aparecen esas personas que pareciera que esa manera de pensar se instala en otras personas. ¿Ha ocurrido en la historia? Vaya. También se habla mucho del espíritu de Jezabel, es decir, la mujer dominante que maneja incluso hasta el rey. Ella era reina, pero ella manejaba al rey y por lo bajo le decía al rey lo que tenía que hacer o le satisfacía, le daba los placeres al rey. Bueno, así hay espíritus
espíritus malvados que por ahí se reproducen, se instalan, son demonios, se instalan en personas para producir los mismos efectos. Yo digo, ¿por qué no sabemos los nombres? Bueno, creo que Dios no quiso que supiéramos los nombres para que nadie dijera el espíritu de... No, Dios honra de alguna manera a sus siervos. Si bien el profeta, el varón de Dios murió, fue honrado en muerte, fue honrado en la muerte. Cuando esa profecía que él dio, que iba a nacer un tal Josías, bueno, que iba a quemar los huesos de los sacerdotes paganos que Jeroboam había creado, porque Jeroboam había llenado de sacerdotes su reino. En Betel y en Dan había llenado de sacerdotes. Pero esos sacerdotes iban a ser muertos. Y los huesos, 300 años después, se cumplió la palabra de este varón de Dios. 300 años después, los huesos de esos profetas fueron quemados. Y el rey Josías dice, ¿y esos otros huesos que están ahí? Y alguien les dijo, no. Esos son los huesos del profeta que le advirtió al rey Jeroboam. Y el otro profeta que también fue sepultado junto con él. Esos, resérvalos, fueron hombres de Dios. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Qué historia esta? Yo saco la conclusión, querido hermano, si tú tienes un trabajo, si Dios te ha hablado claramente, no permitas que nada cambie la orden que Dios te dio. Llévala a cabo. Si te has demorado en hacerla, ahora, toma, hazlo, pero no cambies. A Dios no le gusta que cambiemos la manera de pensar de cómo Él es, porque Él no cambia. Él es el mismo. Jesucristo mismo demostró su deidad. En el libro de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Se da cuenta, querido hermano? No permitas que nada cambie tu concepto de Dios. No lo aceptes. Lo que Dios te dijo no lo cambia. Él le dio una orden a ese varón de Dios. Y otro profeta, para probarlo, se la cambió. Y él aceptó el cambio. Cuando debió pensar, Dios no cambia. Dios no puede haber cambiado. Yo no he pecado, no he hecho nada. He obedecido todo lo que Dios me dijo, lo hice. Tremendo, ¿verdad? Déjeme orar ahora. Y usted haga su propia oración. Es una historia que deja sus grandes lecciones. Jeroboam, un hombre, un rey terrible, que se aprovechó de las circunstancias. Dios le dio la advertencia, pero no la cumplió. Le dio otra oportunidad, tampoco la aprovechó. Tampoco. Siga leyendo el libro de Reyes y va a encontrar lo que le pasó a Jeroboam. Pero ahora oremos. Recupera tu estatus delante de Dios. Ese estado, recupéralo, retómalo. Decídete a servir a Dios en lo que te quede, si eres mayor, si eres joven, si eres adulto. Ahora decídete seguir a Dios. Lo que Dios te dijo, Dios no lo borra. Padre, en el nombre de Jesús, doy esta palabra a mis hermanos y amigos que están escuchando. Te imploro, Señor, que esta palabra que está en las Escrituras, como le pasó a este varón que tú enviaste, Señor, y que olvidó, no interpretó. El otro profeta le dijo que era rebelde. Él olvidó y tú, Señor, cortaste su ministerio allí. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que no haya hermano hoy que esté olvidando lo que tú le encargaste. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que cada hermano y hermana que está escuchando retome su postura y vuelva al camino. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Bendiciones. Lea todos estos capítulos de Reyes, lo van a enriquecer. Dios le bendiga mucho. Amén.